Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 13 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Elsa Solórzano. Ella es presidenta del Partido Encuentro Ciudadano, diputada de la Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte. Pues mucho interés de conversar con usted, diputada. Ayer la veíamos junto al presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dando algunos detalles sobre este acuerdo de salvación nacional. Está planteado y que nos ubica frente a una nueva negociación con el régimen de Nicolás Maduro y la participación de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, primero que esto no es una nueva negociación con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Nosotros lo que ha planteado el presidente Guaidó es un proceso de acuerdo, no de negociación, porque en efecto en una negociación se establece qué es lo que quieren las partes. Y nosotros estamos muy claros en qué es lo que Venezuela está pidiendo a gritos hoy, y no es otra cosa que un cambio democrático para el país que nos lleve la libertad y que evidentemente contribuya a la reinstitucionalización de nuestra nación. Bien sabemos que si bien legalmente, legítimamente, es el presidente Guaidó la persona que la Constitución señala como el presidente encargado, pues bueno, la realidad es que prácticamente Maduro sigue en el ejercicio usurpado del poder. Entonces, esa usurpación no es negociable. Es decir, no es que nosotros, bueno, Maduro, quédate un rato más ahí mientras el país se sigue muriendo de hambre. No, nuestro país está en una gravísima crisis, María Alejandra. Nuestro país muere de lengua hoy y todos sabemos quién es el responsable de ello. Evidentemente, también en cualquier proceso de transición, en cualquiera, en todos los que se han dado en el mundo a lo largo de la historia, pues bueno, para que estas cosas ocurran, pues es claro, lógico y obvio que tienen que establecerse de nuestra parte el otorgamiento de determinadas garantías. Ha establecido ayer el presidente Guaidó la posibilidad de que la comunidad internacional considere el levantamiento de algunas sanciones. Evidentemente no el pago por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo te levanto las sanciones hoy, según nos han dicho la comunidad internacional, porque obviamente nosotros no somos los dueños de las sanciones, ni los que las imponemos, ni nada por el estilo. En la medida en que el régimen vaya cumpliendo con lo que se acuerde, en esa misma medida se verá cuáles son las sanciones que considera la comunidad internacional que puede ir levantando, digamos, de manera progresiva. Entonces, este mecanismo de acuerdos, de alguna manera también le dice al mundo que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para devolverle a nuestra nación la libertad y la democracia. Y una cosa bien importante, María Alejandra, que para nosotros el Encuentro Ciudadano ha sido fundamental antes de tomar la determinación de acompañar este proceso. Tú me conoces, la gente me conoce, yo soy bastante crítica y bastante firme en mis posiciones, y tiene que ver con el hecho de que cualquier mecanismo como este que se implemente debe ser absolutamente transparente de cara al país, sin ocultarle nada a la gente. Evidentemente hay asuntos que tienen que manejarse con la discreción del caso, que tendrían que manejarse con la discreción del caso, pero la nación merece estar informada de cualquier paso que se dé, porque nosotros no estamos de acuerdo, no estaríamos de acuerdo con ninguna negociación a oscuras que el país no comprenda y que no conozca, porque además así usted evita rumores, malos entendidos, o que el régimen pueda
tratar de manipular para hacer creerle a la ciudadanía cualquier cosa, ¿no? Y por otra parte, para nosotros también en Encuentro Ciudadano es fundamental que el tema de cuáles son las elecciones que verdaderamente están vencidas en el país, y para nosotros no son otras que las elecciones presidenciales y parlamentarias. Obviamente estamos perfectamente conscientes de que también están por vencerse las elecciones regionales y municipales, pero los problemas de la nación no se resuelven cambiando un gobernador por otro o cambiando un alcalde por otro. Los problemas de nuestra nación se van a resolver una vez que nosotros podamos tener elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Ahora, diputada, usted dice, no es una negociación, pero se le parece bastante, si me permite, porque va a haber, decía el embajador norteamericano James Story en una entrevista con un portal informativo, jugadores de los dos lados. De allí la comunidad internacional podrá evaluar, decía él, si o no va a participar y de qué forma. Va a haber, entendemos, condiciones, un calendario, garantías para los que estén allí sentados, con lo cual da la impresión que estamos hablando de un nuevo proceso de diálogo y negociación, como usted lo quiera, digamos, calificar, pero en el cual las partes que participen van a colocar unas condiciones y se llegará a un acuerdo. Eso es lo que está planteado, diputada. Quisiera precisarlo. La diferencia es sutil, María Alejandra, pero existe claramente. Tú vas a antes, porque ahora no hay ni eso aquí, tú vas a un concesionario de vehículos, ¿no? Sabes que quieres un carro y tu vendedor te plantea varias opciones, pero hay motos también, hay carros de primera mano o de segunda mano. Entonces, una vez que tú decides que en efecto lo que vas a comprar es una moto de segunda mano o un carro de segunda mano y se ponen de acuerdo en el precio de ese carro de segunda mano, bueno, ya tú sabes qué quieres. Yo sé que yo quiero un carro de segunda mano, tú me lo vas a vender en un precio determinado y con una garantía determinada. Eso es el proceso de negociación. Y luego viene el proceso ya, digamos, de acuerdo. Ya sabemos lo que queremos y no vamos a cambiar en eso. Tú quieres que yo te pague el vehículo al precio que me estás exigiendo y yo quiero que tú el vehículo me lo entregues en el tiempo en el que yo lo necesito y con las condiciones en las que yo lo necesito. Y luego el proceso de acuerdo, que es cuando tú ya agarras el papelito sabiendo lo que queremos cada una de las partes, y eso ya está fuera de negociación, y vamos al proceso de acuerdo, que vamos a acordar cómo te pago, en cuánto tiempo te voy a pagar, y tú vas a acordar en cuánto tiempo me entregas el vehículo y cuáles garantías va a tener el vehículo. Qué sé yo, el vehículo va a tener 6 meses de garantía o tanto kilometraje, etcétera. Entonces son dos cosas distintas, porque es que aquí ya no estamos planteando nosotros cuáles son las exigencias de lo que queremos. No, es claro lo que queremos. Queremos democracia, queremos libertad, y ello hay que lograrlo con elecciones. ¿Elecciones cuáles? Elecciones presidenciales, que son efectivamente las que van a llevar consecuentemente a la liberación de Venezuela. Diputada, tenemos que hacer una brevísima pausa para publicidad. Varias inquietudes. Una tiene que ver con las reacciones desde los factores que entendemos quieren también un cambio político en nuestro país, que no están de acuerdo, que no comparten, los términos de la negociación, la ven con escepticismo. Tampoco comparten la manera como se llegó a un acuerdo para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral. Y yo le pediría un comentario. Nos han dicho, hemos conversado con algunos dirigentes políticos, ahora mismo pienso en Antonio Ledesma, por ejemplo, que está en el exilio. Él decía como observación, bueno, parece que quedó por fuera el cese de la usurpación, que era como el mantra, parte del mantra que había establecido el presidente interino Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario al regreso sobre este punto en específico. Da la impresión que hemos llegado a una situación en la cual habrá negociación, pero vayamos o no a elecciones presidenciales en un momento determinado, de ser el caso, Nicolás Maduro va a seguir en el poder. Le pediría su comentario al respecto, pero al regreso de la pausa. Ya venimos.
Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de este acuerdo de salvación nacional que ha propuesto el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Una negociación que da la impresión está en marcha, en la cual participaría la comunidad internacional. Habrá que ver en qué términos. Nos acompaña la diputada Elsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, quien estuvo ayer, por cierto, en una rueda de prensa, una locución ofrecida por el presidente encargado Juan Guaidó. Y yo les hago una inquietud, diputada, sobre el tema del cese de la usurpación. Seguramente le han preguntado en varias oportunidades, hay inquietud al respecto. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, varias cosas, ¿no? Cuando cese la usurpación, tiene que haber elecciones. Porque en efecto, si no hay elecciones, ¿cómo sustituimos a Maduro? Entonces yo no veo cuál es la contradicción. Porque si aquí alguien pretendía sustituir a Maduro por alguien impuesto a dedo, pues bueno, eso cambió una dictadura por otra. Y yo no creo que eso sea lo que estamos buscando, ¿no? Yo quiero democracia para mi país. Entonces, sí, evidentemente, ¿cómo vamos a lograr el cese de la usurpación? ¿Cómo? Nosotros estamos hoy haciendo una propuesta nueva. Por cierto, tampoco es que en lo personal tenga certeza o una fe ciega en que eso se vaya a dar, pero estamos haciendo una propuesta real, clara, concreta. Porque, a ver, evidentemente tenemos toda la razón y tenemos además la necesidad de ser absolutamente desconfiados porque estamos enfrente de una dictadura criminal, acusada además de cometer graves crímenes de lesa humanidad. Pero evidentemente esa desconfianza natural que todos nosotros tenemos, unos más que otras, yo soy de las que estoy absolutamente desconfiada con el régimen. De hecho, mucha gente me llama radical. Yo no sé si eso es ser radical o no. Lo que sé es que como defensora de derechos humanos tengo razones de sobra para no confiar en lo más mínimo en la dictadura. Pero evidentemente eso no significa que simplemente debamos quedarnos en la crítica. Nosotros tenemos la obligación de hacer propuestas claras y contundentes para la salida del régimen y propuestas que sean también realistas, porque además si entendemos que estamos y vivimos en dictadura, y yo no tengo ninguna duda de eso. De hecho, María Alejandra, siempre lo digo, si algún espacio agradezco es el tuyo, porque yo no puedo hablar en ningún otro medio de comunicación social, porque en Venezuela no hay libertad de expresión. Esa es la realidad. Entonces, nosotros no podemos simplemente quedarnos en la crítica, tenemos que pasar de la crítica a la propuesta. Es muy probable que esta propuesta que nosotros estamos haciendo no se dé, no se concrete, eso es probable, pero estamos haciendo una propuesta clara y que además debo decir que el presidente Guaidó nos ha comunicado que esta es también una exigencia de la comunidad internacional, de los más de 60 países que lo respaldan a él y a la legítima Asamblea Nacional como única institución legítima que hay en Venezuela. En este momento vemos cómo
Estados Unidos ha dicho con certeza y con firmeza que acompaña la propuesta del presidente Guaidó, que lo ha dicho España, por cierto, en un acto que mucha gente no esperaba, porque sabemos, y esto lo digo yo a título personal, como te he señalado todo esto en esta conversación, yo honestamente no espero mucho de España, ¿no? Tal vez es que, bueno, con la salida de Iglesias del poder, pues bueno, tal vez España tome un tono un poco diferente a lo que ha ocurrido hasta ahora con ese país, pero no con el pueblo español, sino con quien hoy está en el poder. Pero en todo caso hemos visto también al resto de los países que respaldan al presidente Guaidó, respaldando también esta propuesta, y eso es importante porque en este momento vemos pues que hay una presión distinta sobre el señor Maduro, que es la presión que impone la comunidad internacional, Estados Unidos y Europa, que están acompañando esta propuesta que nos trae de la mano con el presidente Guaidó. Entonces, repito, esta es una propuesta conjunta del presidente Guaidó y de los países aliados al gobierno interino que han traído a la mesa de los partidos políticos y que evidentemente hemos aceptado en ese marco, sin pretender ni que Maduro es bueno, ni que hay que confiar en él, ni nada por el estilo, sino simplemente de que hay que hacer todos los intentos que correspondan para que nosotros podamos lograr la libertad y la democracia de nuestra nación. Diputada, no quiero desaprovechar la oportunidad. Usted apelaba a su experiencia en materia de derechos humanos y el papel que ha jugado documentando, bueno, lo que ha ocurrido en nuestro país. Muchos de los casos están en poder de la Corte Penal Internacional. Y cuando el presidente encargado hablaba de las garantías, mencionaba justicia transicional y resolución de procesos judiciales. Si no, decía él, bueno, van a continuar las sanciones, el bloqueo financiero, justicia internacional y la Corte Penal Internacional. ¿Esto se trata de un intercambio? ¿En qué términos está planteado? No, para nada, porque nadie es dueño de la justicia. Ser justo de todo lo que hemos pasado en nuestro país. Escuchamos. Sí, es que no existe nadie que sea dueño de la justicia, ¿no? O sea, eso no es posible, no se trata en lo más mínimo de ningún intercambio. La comunidad internacional es dueña, sí, del tipo de sanciones que impone, porque son autónomos y tienen absoluta soberanía, ¿no? La Corte Penal Internacional tiene un proceso del que además yo formo parte, ¿no? Donde además yo represento a más de 200 víctimas ante la Corte Penal Internacional, estamos litigando en la Corte Penal Internacional, llevando pruebas ante la Corte Penal Internacional. Evidentemente también hay que destacar, hay que recordar que yo fui delegada por la Legítima Asamblea Nacional en el 2018, luego al asesinato de Óscar Pérez, para llevar este asesinato terrible de Óscar y los héroes del Junquito ante la CPI, o sea, de tal manera que evidentemente no hay nadie dueño de la justicia. Y tengo que decirte que a veces oye, hasta tengo que decirlo, doloroso ver cómo hay gente que pretende manipular ese tipo de cosas, porque con eso no se juega. Lo que sí es cierto es que mientras más tiempo pasen en el poder y mientras más tiempo pasen violando derechos humanos, su situación es aún peor. Entonces, por eso lo que ha hecho el presidente Guaidó es decirle a esta gente, Ana, o sea, no incrementes tu responsabilidad, que ya es bastante. Y ayer le explicaba también, este es el único gobierno entre comillas, y estas son las únicas personas que ocupan el poder por usurpación o lo que quieras, que están acusados doblemente, tanto de crímenes de lesa humanidad como de narcotráfico. Una doble acusación y de terrorismo. Entonces, es una acusación que es muy grave y que, insistimos, en la medida en que más tiempo pasen ellos violando derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad, que son cosas distintas, igualmente graves, pero distintas, con consecuencias jurídicas distintas, pues bueno, en esa misma medida su responsabilidad va a ser aún mayor. Por eso es que el presidente hacía el señalamiento al que tú te acabas de referir, pero repito, no existe nadie dueño de la justicia. La justicia de la Corte Penal Internacional es autónoma e independiente, y no depende de que usted diga, bueno, te cambio esto por aquello. Eso no es así. Entonces, yo creo que esos temas hay que tratarlos con absoluta responsabilidad, con absoluta independencia, y no pretendiendo adueñarse
de un foro que en definitiva no le pertenece a nadie y que no busca más que hacer justicia para las víctimas. Finalmente, diputada, conversábamos muy brevemente con el doctor Omar Moratosta y él nos hablaba de una discusión académica que se está llevando a cabo justamente para, tratar de aterrizar esto de la justicia transicional. ¿Qué puede adelantarnos sobre este tema? Porque le comentábamos que en el caso de Colombia se hizo el intento, ha habido muchísimas críticas con relación a la Justicia Especial para la Paz, que consiste justamente en poner en práctica la justicia transicional para poner fin al conflicto. ¿Cómo evitar caer en esos errores en el caso de Venezuela? ¿Cuál es el planteamiento? Lo que pueda compartir con nosotros, claro está. La escuchamos. No creo. A ver, fíjate tú, como la encargada del tema de la justicia transicional en la Legítima Asamblea Nacional desde hace ya casi 3 años. Si alguna cosa hemos aprendido nosotros, que además nos hemos formado de verdad para estos asuntos, es que de la justicia transicional tú solamente puedes aprender lo común, que tiene que ver con los principios que rigen la justicia transicional, ¿no? Y que en efecto no es posible en un sistema como el que ha sufrido Venezuela, donde se ha acabado completamente la institucionalidad, pasar directamente de la dictadura y ya al día siguiente estás simplemente en una democracia institucionalizada y punto. Eso en el caso de Venezuela no es posible porque aquí no hay poder judicial, aquí no hay, ninguna institución que funcione, todo está absolutamente desinstitucionalizado, no hay comida, no hay medicina, no hay sistema de salud, no hay educación, etcétera. Entonces, obligatoriamente tenemos que ir a un proceso de transición y además contiene la justicia transicional porque tampoco hay sistema de administración de justicia independiente en nuestro país y eso es importante que se entienda, pero es importante también destacar que no es verdad que haya un proceso que pueda copiarse de otro, eso no es posible. Entonces tú puedes estudiar lo que ha ocurrido en el resto de los países, la transición chilena, la uruguaya, la venezolana del 58, la alemana, doble transición después de la guerra y después de la caída del muro de Berlín, la polaca, etcétera, pero no son calcables, o la española, no son calcables los procesos de transición en ninguna parte del mundo. Además, el sistema colombiano, el proceso colombiano no cambiaba un sistema por otro, cambiaba un régimen de guerra, por llamarlo de alguna manera, por un proceso de paz en el marco de un sistema democrático. Entonces, repito, cada país ha tenido su realidad en el marco del establecimiento de los mecanismos de justicia transicional. Venezuela tiene el propio, Venezuela tiene el suyo y además, repetimos, aquí los crímenes de lesa humanidad no se están cometiendo desde grupos irregulares, sino que se están cometiendo desde el Estado. Y el Estado también coordina grupos irregulares y que por ello se conoce también esto como violaciones a los derechos humanos. Entonces, la situación de Venezuela es de suma gravedad. Repito, estamos en presencia de un Estado criminal, que es un concepto mucho más complejo y que en efecto va a llevar sus propios mecanismos y pues bueno, al final, cuando obtengamos la democracia y la libertad de Venezuela, solamente en ese momento vamos a saber cómo fue nuestra transición. Gracias, diputada Elsa Solórzano, por atendernos y acompañarnos estos minutos compartiendo información valiosa sobre el planteamiento que está sobre la mesa, este acuerdo de salvación nacional promovido desde el Parlamento legítimamente electo en 2015 por el presidente encargado Juan Guaidó y que acompaña inicialmente buena parte de la comunidad internacional, los países democráticos que vienen promoviendo una transición a la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia, por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína. Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por la devaluación permanente de nuestra moneda. Hoy, durante la jornada, el tipo de cambio paralelo ya roza los 3 millones de bolívares por dólar. El oficial se ubica en un poco más de 2.800.000. Y tomando en consideración el sueldo mínimo en nuestro país, la inflación que no para, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata del profesor Carlos Ñáñez, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer para mí estar en tu programa el día de hoy. Sí, la situación económica, te escucho. No, adelante, profesor, que un gusto conversar con usted. Adelante, lo escuchamos. Bueno, la situación económica en el país es absolutamente inmanejable. Se ha salido de las manos de la administración de Nicolás Maduro. Refiere evidentemente la incapacidad que tiene este gobierno, una incapacidad que quiero aclarar a la radioaudiencia que es absolutamente intencional. No es una incapacidad producto de la mera imposibilidad para la gestión de la actividad de la cosa pública.
la crisis venezolana es muy compleja. Estamos hablando de 4 dígitos de inflación, de casi 2.842.000 puntos de inflación acumulados de acuerdo al último reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas, 33,4 puntos de inflación intermensual, 240,8 puntos de inflación acumulada. Esto pues perfila, María Alejandra y la radioaudiencia, un cuadro absolutamente demoledor de la situación económica del país y de lo que le espera a el país para resolver la consecuente devaluación del signo monetario, la progresiva devaluación del signo monetario ya supone niveles de repudiabilidad de la moneda local. El bolívar es un activo absolutamente repudiable en Venezuela. El día de hoy la Asociación Bancaria de Venezuela dio a conocer los datos de unas necesidades, de unos límites máximos para transferencias en puntos de venta y transferencias electrónicas, con lo cual pues manifiesta que ya no hay la capacidad en bolívares. La banca está terriblemente ilíquida, la relación entre el nivel de reservas bancarias y el volumen de captación no supera el 1%, y frente a esto pues tenemos un drama con la actividad consolidada en materia económica de la República, 33 puntos de caída en el primer trimestre del 2021, todos datos extraoficiales, María Alejandra y la radioaudiencia, porque el gobierno de Nicolás Maduro y su equipo económico se niegan a reconocer de manera tosuda el inmenso grado de deterioro de la situación económica venezolana. Sectores como el sector financiero han tenido una contracción del cuarto trimestre del 2021 al cuarto trimestre del año anterior de 22,5%, el sector público una caída del 65,5%, y hay dos recuperaciones evidentes en el sector petrolero y en el consolidado de 19,4 y 18,9%, que quiero aclarar que es del cuarto trimestre del 2021 con relación al cuarto trimestre del 2020. Cuando esa realidad se lleva a cifras anualizadas, cuando yo comparo todo el 2021 estimado con el 2020, pues tengo todos los sectores de la economía en caída. Sector financiero 57 puntos de caída, sector petrolero 34 puntos de caída, sector público 74 puntos de caída y 33,7 puntos de caída en el primer trimestre. Y cuando comparo el septenio del horror, que es el septenio de Nicolás Maduro 2013-2020, todas las actividades que le acabo de mencionar tienen una baja cercana al 80%, menos 90% el sector financiero, menos 79% el sector petrolero, menos 90% el sector público y menos 83% el consolidado de la República. Todo esto configura un cuadro de pobreza material que hace que Venezuela sea mucho más pobre que Haití, que tenga situaciones de desempleo o índices de desempleo cercanos a los de los países africanos. Venezuela tiene un desempleo de 58% de su población económicamente activa. Superamos a Sudáfrica, a Sudán y a Armenia, y bueno, desplazamos a Haití como referencia de pobreza en el continente. Esos son los grandes logros en materia económica de la revolución de Nicolás Maduro. Ahora le pregunto, profesor, y lo hemos venido conversando prácticamente desde el anuncio que hizo el entonces ministro del Trabajo del régimen de Nicolás Maduro, el salario mínimo se acaba de ajustar a 7 millones de bolívares a partir del 1 de mayo. Estamos a 13 de mayo y ya el tipo de cambio paralelo rosa en algunos portales ya superó los 3 millones de bolívares. Estamos hablando un poco más de $2 mensuales por sueldo mínimo o por pensiones. Y yo le pediría un comentario porque es una situación que no tiene solución o a la que el régimen de Nicolás Maduro decidió no hacerle frente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro es responsable de la desalarización de la economía y de la desmonetización de la economía.
y remunera la nada, que es una de mis columnas en el diario El Carabobeño, que invito a la radioaudiencia a leer. El salario mínimo antes del anuncio tenía un poder de compra de $3 y ahora tiene un poder de compra de $2. O sea, es baladí determinar un aumento de salario sin haber resuelto los problemas de hiperinflación que son causados justamente porque esta caída en el sector público es resuelta por el gobierno de Nicolás Maduro y su equipo económico, dentro de ellos el exministro del Trabajo, por una política de bonos, de financiamientos, de entregas de bolsas CLAP, y esto produce presiones consolidadas sobre la estructura de precios y hace que el fenómeno hiperinflacionario en Venezuela sea unicausal y epifenoménico, y se sigue repitiendo que es una consecuencia de la emisión irresponsable de dinero. Aumentar o indexar el salario en una economía como la venezolana, que tiene aparte 2 esquemas de tipo de cambio, uno a las 9 y uno a la 1 de la tarde, en donde el día de ayer, María Alejandra y la radioaudiencia, el tipo de cambio paralelo superaba al el tipo de cambio oficial, superaba al paralelo, y hoy el tipo de cambio paralelo se ubica sobre los 3.021.000 bolívares, 3.075.000 bolívares, y el oficial en 2.835.000 bolívares. Solamente representa o indica o ratifica que no hay política monetaria, María Alejandra y la radioaudiencia. Este tipo de cambio que hace el Banco Central de Venezuela es un mero promedio ponderado. El Banco Central de Venezuela no interviene de manera efectiva para fijar el tipo de cambio porque no tiene músculo desde las reservas operativas, tiene menos de $1.000 millones en reservas operativas o líquidas, menos de $6.000 millones es lo que tenemos en reservas internacionales, y desde luego somos una economía lanzada al garete, con un sector público donde el salario promedio es de $4,70, un sector privado que el 19% de la actividad económica privada del país remunera en divisas y solamente paga $70 en promedio, que parece una cifra inalcanzable para los que trabajamos en el sector público, pero que no permiten adquirir una canasta alimentaria de $350. Entonces seguimos teniendo un fenómeno de dolarización asimétrica, de dolarización primitiva, de dolarización en donde los vendedores de cigarros en la parroquia Sucre de Caracas, en Catia, se han convertido en una suerte de agencias de cambio itinerantes o informales frente a la ausencia del Estado. Esta es la válvula de escape de Nicolás Maduro, este primitivismo monetario que tiene la República, en donde las transacciones más básicas, aún teniendo dólares, son imposibles de realizar porque el valor de los dólares internacionales, sin afectarse por la inflación doméstica, tiene un poder de compra de 4 veces superior a lo que cuesta aquí en Venezuela, no porque existe inflación en dólares, sino porque hay rezago cambiario y una apreciación del tipo de cambio por demás innecesaria. ¿En dónde quedaron los anuncios de la digitalización de todos los pagos de la economía? ¿Para qué sirvió la ampliación del cono monetario? Esos 3 billetes que se incorporaron, el billete de 1 millón de bolívares, comparado contra el tipo de cambio oficial, que es menos cáustico que el tipo de cambio paralelo el día de hoy, representa 35 centavos de dólar y es el billete que en la historia numismática de la República, la historia monetaria de la República, ha tenido mayor valor nominal en circulación. Billetes que se utilizan para pagar un transporte público que está contraído en más del 70%. Es decir, Venezuela se encuentra, como dirían mis amigos los filósofos, entre Sila y Caribdis, entre 2 grandes amenazas que atentan contra la estabilidad de un Estado que ya tiene todas las luces de ser fallido desde el punto de vista político. Escucho, María. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero le dejo un par de inquietudes. Quisiera ahondar en ellas al regreso. La primera tiene que ver con, efectivamente, la eliminación de los ceros al bolívar, las 2 reconversiones monetarias, agregamos los 8 ceros que se le han quitado a nuestra moneda. Bueno, estamos hablando de una cifra comparable probablemente con países como Zimbabue. Usted me corregirá si me equivoco. Me refiero al tipo de cambio. Sí. Le pediría un comentario al regreso
sobre este tema, y por otra parte sobre la hiperinflación. La Asamblea Nacional, el Observatorio Venezolano de Finanzas, la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015, publicó esta semana los índices de precios para el mes de abril, y ellos calculan que hubo un incremento de 33,4%. Yo le pediría un comentario al regreso. Ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña el profesor economista Carlos Yáñez para tratar de entender los escenarios que tenemos por delante. Yo le dejaba un par de inquietudes. Uno tiene que ver con las reconversiones monetarias y, bueno, el lugar que ocupa Venezuela ahora mismo. Si agregamos los 8 ceros que eliminó el expresidente Chávez y Nicolás Maduro a nuestra moneda, es decir, el tipo de cambio, estamos hablando de una cifra que se pierde de vista. Profesor, yo le pedí un comentario, no sé si nos comparamos ahora mismo, como mucha gente lo ha hecho en redes sociales, con lo que pasó en Zimbabue, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre las cifras de inflación que maneja la Asamblea Nacional, nos ubica en una situación francamente delicada. Ellos calculan 33,4% de incremento solo en el mes de abril en comparación con el mes anterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, inicialmente la cifra, colocándole los 8 ceros que le fueron deflactados, se leería como 30.210.000 millardos de bolívares por dólar. Esto no solo que nos compara o nos homologa con Zimbabue, sino que nos homologa con el horror de todas las hiperinflaciones, y es la destrucción de la moneda como signo monetario. Hay un libro de Philip Haslam y de Lamberty que se llama Cuando el dinero destruye las naciones, es del 2017, y ya para esa fecha, para estos autores, la hiperinflación de Venezuela era mucho más lesiva que la hiperinflación de Zimbabue, porque había que agregarle aspectos de índole tecnológica. El Banco Central de Venezuela no produce, no imprime los bolívares. El Banco Central de Venezuela sencillamente los convierte de manera virtual o los inyecta de manera virtual a la economía, y esto pues hace que nuestro proceso de inflación sea mucho más grave, por decirlo así, o mucho más lesivo, mucho más lacerante que el vivido por Zimbabue, un país africano que fue devastado por el fenómeno de
hiperinflación, un país africano que ha sido absolutamente vapuleado por el fenómeno de hiperinflación, pero Venezuela tiene una inflación mucho más, un fenómeno de hiperinflación mucho más hostil que el de Zimbabue, porque el Banco Central nuestro no se limita en la producción de billetes físicos, sino que los inyecta de manera virtual a la economía, y esto hace pues que Venezuela sea el segundo país con mayor inflación, con la hiperinflación más larga en la historia económica del planeta, María Alejandra. Y esta realidad, pues, aunada a tu otra inquietud de la publicación del Observatorio Venezolano de Finanzas, nos lleva a datos tan lamentables como que en el mes de abril la inflación fue de 33,4%, la anualizada de 2.840% y la acumulada superior a 240 puntos porcentuales. Es decir, repetir que en Venezuela el tipo de cambio, pronunciarlo con los 8 ceros representa un reto desde el punto de vista, tú como periodista, de la morfosintaxis elemental, porque es abrumador ver cómo se pulverizó el Bolívar como unidad de cambio, y eso es producto de la administración de Nicolás Maduro, y es lo que hay que mantener como narrativa válida para entender que esta realidad económica se debe al abandono de la política monetaria, al abandono y el desorden de la política fiscal y a un proceso de atavismo y de destrucción de todos los estamentos de la economía. Nicolás Maduro ha sido incapaz. Nicolás Maduro heredó primero una incapacidad para comprender la economía de los atavismos del socialismo de Chávez, y eso no lo digo yo, eso lo manifiesta Ludwig von Mises en un libro que se llama La acción humana, en donde indica que el cálculo económico es incompatible con el socialismo. Nicolás Maduro hereda de Hugo Chávez Frías la imposibilidad de generar coherencia y coordinación y dinamismo coherente en la economía. Sin embargo, durante el periodo de Hugo Chávez se vivió la bonanza petrolera y fue el lapso histórico que yo denomino el de los pobres felices. Teníamos acceso a exiguas cantidades de Cadivi, se produjo un proceso de latrocinio sobre lo de Cadivi de 25 mil millones de dólares, y aquí nadie dice nada y se olvidan de esa realidad, y luego Nicolás Maduro hereda todos esos atavismos y los potencia y los apuntala con mayor grado de caquistocracia, los menos preparados en el poder, con cinismo y con maldad para el ejercicio del poder. Porque cuando uno escuchaba las declaraciones del exministro del Trabajo Piñate, ahora ministro de Educación, que me imagino que lo habrán colocado al frente de esa cartera para que terminase de destruir lo que está en pie del sistema educativo, advierte que este individuo cree que con $5 la gente compraba, y compraba lo mínimo. Ahora yo le pregunto, ¿qué se puede comprar con $2? La población de Venezuela es una población que tiene el 80% de su estructura demográfica afectada por temas de pobreza de ingreso. Tenemos 6 millones de venezolanos fuera del país. Es decir, Venezuela es un erial, Venezuela es un fardo sangrante. Ahora, profesor, sobre estos índices de inflación que publica la Asamblea Nacional, usted nos decía, bueno, todavía estamos sufriendo las consecuencias de la hiperinflación. ¿En qué momento saldría Venezuela de esta situación si las cosas siguen como van? Nos han explicado que tiene que pasar un año al menos y no debemos, digamos, tener un incremento del índice de precios al consumidor por encima del 50% mensual para pensar que hemos salido de este flagelo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, esa inquietud está atada cuando la hiperinflación es atacada de manera inmediata como una distorsión o como una antiguaya. La técnica te dice, aplica un plan de ajuste que proponga disciplina fiscal y disciplina monetaria, y evidentemente congela precios, indexando salario y garantizando apoyo a la producción, y de una u otra manera fomenta el aparato productivo dentro de tu economía para que produzca moneda local. Esa moneda local
sea verificada con valores de confianza, o sea, o tenga valores de confianza por parte de la población, y el Estado tenga que digamos que ofertar divisas al sector económico que produce la moneda local, y que a su vez los excedentes que produzca por exportaciones de moneda externa, de divisas, los venda a el Estado. Es decir, que el Estado no tenga el control absoluto de la política monetaria para financiar actividades deficitarias. Pero en el caso de Venezuela, donde somos el segundo país que tiene un periodo de hiperinflación más elevada, seguimos en la dinámica de hiperinflación, porque sencillamente, María Alejandra, la arrogancia del chavismo no permite utilizar que las herramientas que da el economicismo, la ciencia económica, para referir o para revertir los efectos nocivos de la hiperinflación. Entonces, frente a esa fatal arrogancia, utilizando ahora la propuesta bibliográfica de Hayek, quien también es de la escuela austríaca como von Mises, no hay otra realidad sino esta de hiperinflación atada por la vía de la arrogancia. Nicolás Maduro no tiene la intención de revertir los efectos de la hiperinflación, porque la hiperinflación le permite convertir a el caos económico en un mecanismo de instrumentalización para el control total de la población. Es decir, profesor, que ¿cuánto tiempo nos tomaría? Bueno, o sea, claro, evidentemente esto hasta que no se tomen medidas es la conclusión que usted saca. Hasta que no podemos pensar ni siquiera en salir de este fenómeno, ¿correcto? No hay, está claro, no hay ninguna medida, hija, que yo te pueda indicar a ti, a la radioaudiencia, en donde se observe un atisbo para resolver el tema de la hiperinflación. El cómo mantiene el gobierno al escaso sector público que queda ganando un salario ruinoso. Bueno, ofreciendo bonos, ahora centralizando las nóminas del sector público en el sistema Patria y dando bonos que no superan el 5%, $5 o $10 al mes, pero que desde el punto de vista consolidado son la gran causa de la hiperinflación. La hiperinflación en Venezuela tiene una causa digamos que de origen, y proviene de la indisciplina fiscal del gobierno de Maduro. Esa indisciplina fiscal se traslada a la realidad monetaria, y nosotros evidentemente sin ningún tipo de medida clara que dote a la economía de confianza, no vamos a salir de esta situación. O sea, aquí no van a haber inversiones, aquí no hay recuperación económica, aquí el proceso de válvula de escape, como lo llamó Nicolás Maduro frente a Ramonet, por la dolarización, no supone ningún grado de recuperación ni de perestroika a lo caribeño. Aquí lo que hay es un proceso de imposición absoluta de las iniquidades y de las desigualdades como nunca antes se había visto en la historia económica de este país. Que en este país la gasolina se tenga que pagar a precios internacionales a $0.50 en divisa, que los bomberos de las estaciones de servicio manejen fajos de billetes en dólares, evidentemente demuestra que la economía venezolana sencillamente está absolutamente distorsionada por un fenómeno de hiperinflación generado por el Estado e instrumentalizado por el Estado, quien a su vez está dispuesto a reprimir cualquier tipo de protesta que se dé en torno a esta realidad. La prestación de servicios públicos también es un caos, porque el Estado está técnicamente quebrado para poder operar al sector público. Aquí no hay una rectificación de tarifas del sector público, aquí no hay una política fiscal seria. La política fiscal del gobierno de Nicolás Maduro es mucho más voraz que la de la administración de Duque en Colombia, y aquí nadie protesta, y no se protesta porque hay miedo, y porque el gobierno asumió la represión como un mecanismo de control social. O sea, cuando tú comparas la política fiscal de Venezuela con la de Colombia, en Venezuela los impuestos municipales están atados al petro, que cuesta $60, que al esquema del tipo de cambio, vuelvo a hacer el ejercicio,
paralelo, que es menos del Banco Central, que es menos lesivo que el paralelo, son 170 millones de dólares, más de 170 millones de dólares un petro, y eso es una realidad. Todos los impuestos municipales y las tasas se pagan en petro. El impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, se recortaron los lapsos de pago. Todos los contribuyentes pasaron a ser contribuyentes de ordinarios a formales, no porque vendan más y tengan más ganancia o más retorno de rentabilidad, sino por la distorsión en precio que presupone una inflación de 4 dígitos que hace impronunciable el tipo de cambio si nosotros no le quitamos los 8 ceros que le fueron desafiados. ¿En dónde está la necesaria reconversión monetaria para que la economía en Venezuela funcione? O sea, las máquinas fiscales en este país están paralizadas. Aquí los ajustes se hacen 999 mil millones de bolívares y un ajuste de un bolívar para poder articular las máquinas fiscales, y recibimos, como dije al inicio de la entrevista el día de hoy, una comunicación de Sudeban en donde daban unos límites máximos de movimientos en puntos de venta de 2.000 millones de bolívares, que son menos de $600. Entonces, bueno, esa es la realidad. Aquí no hay ningún atisbo que demuestre que el gobierno quiere detener la entropía. Eso en economía se llama mecanismos sinentrópicos o negentrópicos. La entropía es el desorden. El gobierno venezolano se nutre del desorden. Es un gobierno antifrágil, es un régimen antifrágil que se nutre de los grados de inestabilidad tanto económica como política que existen en el país. Profesor, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Carlos Yáñez es economista, profesor en la Universidad de Carabobo, tratando de ayudarnos a entender el panorama, los escenarios que tenemos por delante, producto del incremento incesante, no solo de los precios, sino también del tipo de cambio, que ya, según algunos portales digitales, supera los 3 rosa o supera los 3 millones de bolívares el día de hoy. Nos despedimos. Nosotros, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yadi Pacheco, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.